Muy buenas noches, querida comunidad de padres de familia. Mi nombre es Rocío Cifuentes, soy psicóloga y en esta noche quiero compartir algunas herramientas y estrategias de afrontamiento para poder enfrentar una de las emociones más importantes que se han podido desbordar a raíz de esta situación de la pandemia provocada por el COVID-19. Me refiero básicamente a la ansiedad y también al estrés que pudieran estar experimentando muchísimas personas en este momento. Las circunstancias en las que nos ha colocado esta pandemia son difíciles, ¿no? Y han sido probablemente muy duras porque se han suscitado una serie de cambios en todo nivel, tanto en el aspecto económico, en el aspecto social. Y bueno, también ha sido un duro golpe para la salud y definitivamente ha tenido un impacto sobre nuestro mundo emocional. En este momento donde todas las cosas han cambiado, donde nuestra vida ha cambiado sin duda, nuestra salud mental también se ve fuertemente influenciada, ¿no? Y hay un impacto en las emociones. Es entendible que puedan surgir este vaivén de emociones, entre ellas la ansiedad. Entonces tendríamos que ir un poquito preguntándonos cuáles son estas emociones que en este momento estamos sintiendo nosotros como personas. Y no solamente nosotros, porque en este momento en el mundo entero todas las personas están pasando esta situación. Y es muy lógico entender que también como seres humanos están experimentando una serie de reacciones, de conductas, de comportamientos y también de emociones. Una de las emociones que se ha desencadenado a raíz de esta pandemia es el miedo. Definitivamente nos encontramos ante una amenaza y un peligro latente que afecta nuestra salud, que afecta nuestra vida, que pone en riesgo lo que de repente más queremos, ¿no? Los seres humanos, nuestra vida y la de nuestros familiares. Entonces es entendible que podamos sentir miedo, que podamos sentir esa aprensión por pensar que algo nos va a suceder. Acá es importantísimo poder diferenciar el miedo racional del miedo irracional, porque cuando el miedo se vuelve irracional podemos llegar a experimentar niveles de ansiedad muy altos. En primer lugar, recordemos que el miedo es una emoción completamente natural y que es parte de la naturaleza humana. El miedo nos ayuda de hecho a la supervivencia, nos protege del peligro, nos alerta cuando hay una amenaza y por ende nos hace actuar para poder salvaguardar nuestra integridad. Por lo tanto, no debemos juzgarnos cuando sintamos miedo. Debemos entender que hoy en día hay una amenaza, un peligro latente que es natural que nos haga reaccionar con miedo. De no tener miedo, probablemente estuviéramos incurriendo en conductas de riesgo, en conductas temerarias que no nos ayudarían a protegernos. Entonces, hasta ahí el miedo es funcional, es adecuado y es saludable. Sin embargo, a raíz de toda esta situación, muchas veces comenzamos a generar una serie de ideas que no nos ayudan en este sentido. Y es ahí donde el miedo empieza a volverse disfuncional, porque ya no hay un peligro latente, un peligro evidente que esté ahí acechando contra mi integridad. De esta forma, el peligro se convierte en una amenaza imaginaria cuando comenzamos a tener una serie de ideas anticipatorias acerca de que algo malo nos puede suceder, ¿no? Y empezamos a suponer, a hacer conjeturas relacionadas al futuro, ¿no? Y damos por hecho que algo realmente va a suceder sin tener la evidencia para poder respaldar nuestra idea, ¿no? Y nos anticipamos bajo siempre la modalidad del y si me contagio, y si me muero, y si pierdo mi trabajo, y si le pasa a mi familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estas anticipaciones a futuro y que son negativas y catastróficas, podemos estar empezando a activar nuestra primera señal de alerta que más adelante va a desencadenar en todo un cuadro ansioso. Recordemos que la ansiedad siempre se va a manifestar en un síntoma fisiológico. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a manifestar en el cuerpo. Cuando yo empiezo a tener estos pensamientos de alerta a mi cerebro, yo le digo a mi mente que hay un peligro y por ende mi mente va a organizar esa información y va a responder a través de señales corporales como por ejemplo taquicardia, sensación de falta de aire, sudoración en las manos, mareos, angustias también que aparecen como producto de este temor, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos tratar de ser objetivos, analíticos,
racionales y prudentes con las cosas que nos decimos a nosotros, con los pensamientos que tenemos. Esto nos ayudará a no despertar nuestra señal de alerta, sobre todo cuando los miedos no son tan evidentes o tan latentes, sino que nosotros tenemos la tendencia de imaginar peligros y a catastrofizar situaciones. Otra de las emociones que también ha surgido a raíz de esta pandemia es la frustración. Todos hemos tenido de alguna manera proyecciones a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y esta situación ha generado una especie de alto, ha generado un detenimiento en las proyecciones futuras que teníamos. Sin embargo, estar pensando que por qué se dio de esta manera, que no debió pasar y ahora qué haré, no nos ayuda y puede hacer que nuestra frustración se intensifique. Entonces, lo ideal es pensar que esta parada es transitoria, que si bien es cierto no es agradable, no es lo que queríamos, pero definitivamente no significa que ya hayamos perdido la oportunidad de concretar nuestros planes o nuestros proyectos futuros. Es un alto necesario, un alto adecuado para poder nuevamente poder resurgir y seguir adelante y poder concretar en algún momento lo que teníamos planteado. Porque la frustración viene cuando yo pienso que algo ya no me va a salir como yo tenía planeado, que las cosas ya no se dieron como yo lo tenía pensado. Entonces, al pensar de esta manera, mi nivel de frustración también se va a elevar. Por lo tanto, una idea que ayudaría mucho es pensar que esto es transitorio y que voy a tener la oportunidad más adelante. No sé en cuánto tiempo, porque no es fácil saberlo, pero va a darse la oportunidad de yo poder ir concretando algunas situaciones. Otra emoción que también surge a raíz Otra emoción importante que surge también como respuesta a esto es el enojo, ¿no? Nos enoja que muchas cosas hayan cambiado y de repente podemos pensar que de repente no se tomaron las medidas del caso, que yo no tengo la culpa que me pasara esto, que tal vez el gobierno lo debió manejar de otra manera. Entonces estas ideas van a incrementar nuestro nivel de enojo y nuestro nivel de frustración también, ¿no? Recordemos que la cólera y el enojo se intensifican en la medida en que no somos capaces de aceptar que algo sucedió, ¿no? Lo consideramos injusto, lo consideramos inadecuado y esto no nos ayuda a poder manejar esta emoción. También puede haber emociones relacionadas con la ambivalencia, ¿no? Por momentos vamos a sentirnos que podemos adaptarnos, pero por momentos también vamos a tener una explosión emocional, la cual es totalmente entendible. No tenemos que estar todo el tiempo ecuánimes, no tenemos que obligarnos a estar siempre equilibrados. Puede llegar un momento en que nos sintamos muy temerosos, hasta muy tristes. Entonces ese momento es importante para validar las emociones que estamos sintiendo y no juzgarlas. Tampoco juzgarla de nuestros familiares y de las personas cercanas, nuestra pareja que podría estar a nuestro lado en este momento. También va a surgir el aburrimiento como respuesta natural, ¿no? Tantas horas confinados en la casa, es normal que en algún momento se nos acaben las actividades. Sin embargo, esta emoción también podemos nosotros revertirla en la medida en que tengamos una capacidad de organización. Y en ese sentido, mi recomendación puntual es que podamos hacernos de rutinas y de horarios. De la misma manera como lo hacíamos antes, podemos incluir rutinas, ¿no? Que contemplen actividades para la mañana, para la tarde, para la media tarde. De esta manera no vamos a dejar que nuestra mente divague en ideas sin tener un sentido, sin saber a dónde llegar. Esa es la forma como podríamos abordar un poco el aburrimiento. Hay otra emoción también muy natural y entendible que podamos estar experimentando, que es la tristeza. La tristeza de no ver a nuestros seres queridos, en algunos casos la tristeza de ver o de saber que familiares o amigos pueden estar pasándola mal, ¿no? La tristeza expresa un sentimiento de pérdida y es natural poderla sentir. Sin embargo, esta tristeza puede verse incrementada en la medida en que nosotros pensamos que esto es lo más terrible que nos puede pasar, que esto es demasiado para poderlo afrontar. Si bien es cierto, todo esto que estamos pasando es muy desagradable y muy doloroso, la percepción de hacerlo terrible va a incrementar mi nivel de tristeza y mi nivel de desánimo. Y por lo tanto no me va a dejar poder enfrentar nuevas actividades y poder enfrentar con mayor motivación y optimismo este momento. Otra de las emociones también
que podemos estar experimentando es la sensación de encierro, ¿no? Recordemos que por el confinamiento no podemos salir como quisiéramos, ¿sí? Entonces, luchar contra esto y decir, estoy encerrado, no puedo salir, también me va a generar muchos niveles de frustración. Ante esta situación, lo que podemos decir es, estoy en casa, tengo la posibilidad de estar en casa y esto me protege, esto me cuida. La percepción que nosotros tengamos de la situación va a determinar increíblemente la forma como yo me sienta. Es muy diferente decir me tienen encerrado o estoy encerrado a decir estoy en mi casa tratando de cuidarme y de esta manera me protejo y protejo a los que yo más quiero. Si empezamos a pensar en esta idea y a tenerla un poco más continua y hacerla de nuestra mente un hábito, probablemente nuestra frustración por el encierro también disminuya. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos tener una visión más racional, más objetiva, ¿no? Más saludable. Muchas veces nuestra mente se llena de pensamientos, visión de túnel, nosotros le llamamos, ¿no? Es decir, vemos solamente un ángulo, vemos solo lo negativo de la situación y no podemos ver que alrededor hay muchas cosas importantes que todavía conservamos y que todavía podemos hacer, que no es que ya lo hayamos perdido todo. Algunos pensamientos típicos en esta situación podrían ser los siguientes, ¿no? Quisiera comentarles textualmente, por ejemplo, pensar que no pasa nada, que las personas están exagerando. Este pensamiento, si bien es cierto, va a brindar una calma temporal, también me va a llevar a tener conductas temerarias de riesgo. Yo trato de pensar que no pasa nada para no tener miedo. Sin embargo, mi conducta puede verse afectada por este pensamiento y poder llegar a un descuido. Y ya sabemos que en estos momentos no nos conviene descuidarnos. Nos conviene más bien estar muy vigilantes de todas las medidas sanitarias que nos han sido recomendadas. Otro pensamiento también que aparece es el hecho de pensar que todo está perdido, ¿no? Como he escuchado por ahí en algunas redes, de que esto es catastrófico, es terrible, que ya no hay nada que hacer, que todo se salió de control. Si bien es cierto, la situación es bastante complicada, ¿no? Los altos índices de contagio nos dicen realmente cómo está la situación en nuestro país. No podemos pensar que todo está perdido. Desde el momento en que empezamos a pensar que todo está perdido, nuestro nivel de motivación disminuirá enormemente y probablemente nuestro miedo se exacerbe y con ello aparezca la ansiedad. O por otro lado, pues nos sentiremos en una situación ya de pesimismo total donde pensamos que para qué voy a hacer las cosas, para qué me voy a cuidar, para qué me voy a quedar en casa. ¿Para qué voy a hacer todo lo que hago si ya no hay nada que hacer? Entonces, este pensamiento es muy importante poderlo identificar y reestructurarlo, porque de esto va a depender mucho todo lo que yo haga más adelante. Otra idea muy importante es esta exigencia en la que se han puesto muchas familias y muchas personas, ¿no? En este momento debo hacer todo, debo aprovechar el tiempo, debo tal vez organizarme para que más adelante yo pueda sentir que esta pandemia tuvo un sentido en mi vida. Entonces, estas exigencias también pueden llevarme a un nivel de estrés. Recordemos que nosotros no hemos estado habituados a muchas cosas, ¿no? Ahora las personas que están leyendo, por ejemplo, como una forma de disipar el tiempo, es que está muy bien este hábito, pero tampoco se pueden exigir más allá de lo que realmente puedan hacerlo porque no han tenido el hábito. Entonces vamos a ir de forma dosificada, incrementando las actividades para que esto no se vuelva una exigencia, un debería, porque de esta manera también vamos a llegar a niveles de frustración. Bien, ahora yo quisiera compartir con ustedes algunas pautas muy importantes ya para poder cerrar esta presentación que de alguna manera les va a ayudar a ustedes a poder reducir los niveles de ansiedad. En primer lugar, es importante mantener los horarios de sueño. Hay que cuidar muchísimo el sueño. Inicialmente cuando empezó la pandemia, pues nuestra vida cambió de un momento a otro y todo se desorganizó. Pero en este tiempo ya es necesario que nosotros podamos haber recuperado los horarios. Y un horario muy importante es el del sueño. Tratemos de descansar lo necesario. Tratemos de hacer una rutina adecuada en nuestro sueño, dormir temprano y levantarnos temprano. De esta manera nuestro cuerpo y nuestra energía tendrá mejor disposición para poder rendir las cosas que tenemos que hacer durante el día.
Otro consejo importante es que no permanezcamos vestidos en pijama todo el día. Esto nos da la sensación como que todo sigue su curso natural, ¿no? Como que ¿para qué voy a hacer algo si igual voy a estar en mi casa y eso me desmotiva? Tratemos de siempre cuidar nuestra presentación personal, nuestro arreglo personal. Eso de alguna manera va a romper este círculo de continuidad, ¿no? Y nos va a dar la sensación de que algo podemos hacer. Vestidos en pijama no nos ayuda mucho y al contrario nos puede desmotivar en esta tarea de querer seguir adelante. Otra de las cosas que podemos hacer también es proponernos el reto de aprender algo nuevo. Hoy en día existe a la mano la tecnología y a través de YouTube hay muchos tutoriales que además son gratuitos donde nosotros podemos aprender cosas. Sería importante preguntarnos qué es aquello que siempre quise aprender en mi vida y nunca lo pude hacer. Esta es una pregunta muy importante porque a partir de esto podemos plantearnos todas las opciones que se nos ocurren, ¿no? De las cosas que siempre quisimos hacer, perdón. Yo les comento un caso muy personal, ¿no? Yo soy psicóloga, pero dentro de todo a mí siempre me ha gustado las danzas, entonces dentro de otras cosas abocadas a mi carrera también estoy haciendo, por ejemplo, una danza de caporales, que me ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés, me mantiene en actividad y por otro lado me genera la sensación de que estoy aprendiendo una destreza artística. ¿Sí? Entonces vamos a ir poco a poco identificando qué podríamos aprender en este tiempo. De repente, ¿qué es eso que yo siempre le quise enseñar a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos y por tiempo nunca pude? ¿No? También la posibilidad de aprender algo nuevo despierta la motivación, incrementa el sentido de autoeficacia, es decir, la idea de que yo puedo lograr algo y eso también nos ayuda a reducir los niveles de estrés. Otra sugerencia que también podríamos hacer es no perder el vínculo afectivo con la familia. Y para esto podemos ayudarnos a través de las redes sociales, ¿no? El ser humano es un ser gregario, es un ser social y necesita siempre estar en contacto. Entonces, si ya tenemos la suerte de tener a nuestra familia para poder interactuar día a día con ellos, también pensemos en la posibilidad de tener otro tipo de contacto, tal vez con los amigos que no veíamos hace tiempo, no sé, con la familia que hace tiempo no visitábamos, establecer redes de apoyo también va a ser importante. No tenemos por qué cortar la comunicación y en eso la tecnología hoy día nos ayuda bastante, ¿no? Existen los grupos de chat por WhatsApp, existen las plataformas para poder hacer conversatorios grupales, existe el Facebook y estas herramientas tecnológicas nos ayudan a poder mantener siempre el contacto, que es muy importante y necesario en estos momentos. Hay que dosificar también la cantidad de información que estamos recibiendo de los medios de comunicación. Un horario apropiado es más o menos el mediodía o la tarde. No les recomiendo mucho que lo hagan al iniciar el día ni tampoco antes de irse a acostar, porque podemos sin querer quedarnos con la preocupación en la mente y esto influye en nuestra calidad de sueño. En algunos casos puede llevar hasta el insomnio. Y si nosotros estamos muy vulnerables y amanecemos un poco con la baja disponibilidad para nuestro día y encima escuchamos noticias no tan alentadoras, esto puede afectar significativamente nuestro día. Entonces lo ideal es que sea en mediodía o en la media tarde. Y también ver de dónde recibimos la información, ¿no? Hoy en día se ha abierto información desde distintos medios. Entonces tenemos que tener bien en claro que las fuentes más confiables son las informaciones que recibimos del gobierno, de algunas páginas científicas importantes como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y organismos que están debidamente certificados y son científicos. En algún momento llegó a mi WhatsApp una cadena de mensajes, ¿no? De personas que ni siquiera se identificaban, pero ya tenían la última información a la mano de lo que iba a pasar con la cuarentena y de lo que iba a pasar con las medidas del gobierno y de lo que estaba sucediendo con los pacientes contagiados. Entonces, esta información no nos ayuda y más bien puede hacer que de alguna manera nuestro nivel de ansiedad se incremente. Entonces, seamos selectivos en la información que recibimos. Cuidemos mucho de no contaminarnos de esta información que además no es científica ni veraz y cuidemos también de no contaminar a nuestros familiares, porque a veces en el ánimo de querer ayudar lo que hacemos es
continuar la cadena, ¿no? La cadena de mensajes que nos llegó, lo trasladamos y esto se convierte en un círculo vicioso que no ayuda para nada. Bien, otra de las cosas que también es importante recordar es que tenemos que hacernos de nuevas rutinas, ¿sí? Si bien es cierto, antes teníamos una rutina para poder organizar nuestro día, desde el hecho de levantarnos hasta el hecho de acostarnos, nosotros podemos organizar nuevas rutinas. No es que todo tiene que ser tan estereotipado o tan planificado como antes. Observemos, por ejemplo, la disponibilidad que tienen nuestros hijos ahora para poder hacer cosas. No tienen todos que seguir un ritmo común o parejo. Podemos nosotros observar y ver en qué momento del día, por ejemplo, podemos jugar, en qué momento del día podemos tener un contacto más directo, en qué momento del día ellos están más predispuestos para poder ayudar en la casa, en las tareas de la casa. Entonces, pero sí es importante establecer rutinas en función de la motivación y la disposición de los miembros del hogar. Recuerden que nada que es exigido puede hacerse con cariño y voluntad. Entonces, en ese sentido es muy importante establecer acuerdos, hacer negociaciones a través de la comunicación y el diálogo. Bien, para terminar, es importante que si nosotros estamos viviendo en espacios reducidos, eso no sea un obstáculo para poder lograr una buena integración, ¿sí? Yo sé que a veces la situación económica no nos permite poder tener las facilidades para hacer de esta cuarentena una situación más sobrellevadera. Sin embargo, dentro de todo lo que podamos tener, siempre podemos ver la mejor forma de sacarle provecho, ¿sí? Organizándonos, por ejemplo, a través de roles y de tareas que nos permiten disfrutar los pequeños espacios que tenemos de la casa, ¿no? A veces en algunas casas hay un solo televisor, hay una sola computadora, y en ese sentido se presenta a veces la posibilidad, la disyuntiva de tener que priorizar quién lo tiene que usar primero o después. Entonces ahí tenemos que usar como padres nuestro criterio y poder ver quién de las personas de la casa, de los miembros de la familia, podría de repente irse organizando de tal forma de que ninguno de los miembros se quede desplazado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay miembros adolescentes y hay miembros niños o infantes. Si yo solo tengo una computadora, yo tengo que priorizar en ese momento que mi hijo adolescente tal vez está más en la necesidad ahorita en este momento de resolver una tarea o de escuchar su clase. Mientras tanto, yo puedo ir organizando actividades lúdicas con mi hijo pequeño, con mi hijo infante. No es tan obligatorio que en ese momento él esté en la computadora. Y sí, de esta manera no es que yo le doy la prioridad al uno más que al otro. Sin embargo, priorizo cuáles son las necesidades que en este momento mis hijos tienen. Bien, si por ahí la ansiedad se desborda y pudieran tener en algún momento algún ataque de pánico, es importante recurrir a una ayuda profesional. En este momento los servicios de salud están funcionando a todo nivel y salud mental no es la excepción, ¿no? Existen líneas de apoyo, existen personas que pueden en alguna manera brindarles las orientaciones ya más personalizadas que ustedes pueden estar necesitando y pueden recurrir con la mayor confianza. El último consejo que podría darles en esta noche es que aprendan a diferenciar cuándo una ansiedad es funcional y saludable y cuándo ya no lo es. La diferencia tiene que ver con dos aspectos muy importantes. En primer lugar, cuando esta ansiedad ya no me permite seguir haciendo mi vida normal, cuando interfiere en todas mis actividades y eso incluye el sueño, significa que pasó a ser una ansiedad perturbadora. Si yo ya no quiero salir de casa, tengo mucho miedo, estoy angustiado, todo el tiempo estoy teniendo sensación de taquicardia, me siento muy abrumado y mis funciones vitales se ven perjudicadas, como por ejemplo mi sueño, mi apetito u otras también funciones, debo pedir ayuda profesional. Pero si tengo un miedo que, si bien es cierto, es normal y es entendible, pero a pesar del miedo sigo saliendo adelante, estoy afrontando mi vida con mi familia, eso es una ansiedad funcional y solamente toca trabajarlo con la ayuda de los pensamientos positivos racionales, algunas técnicas de relajación que ustedes van a poder encontrar en internet y
Además, una actitud de mucho positivismo porque en este momento lo necesitamos. Bien, ha sido un placer dirigirme a todos ustedes. Espero volver a contactarme en una siguiente oportunidad. Buenas noches.